Muchas gracias por venir hasta aquí, doctor. No hay de qué, Eugenio. Lo que siento es no haber podido llegar antes. No gaste energía, descanse. Guarde fuerzas porque las va a necesitar. Celia. Celia, siento mucho no haber llegado antes. Esa operación me ha tenido la noche en vela. No se disculpe, el médico más cercano ni siquiera nos ha cogido el teléfono. Ni apareció cuando fuimos a buscarle. Usted es enfermera, ¿verdad? Sí. Ha hecho todo lo que ha podido. Estoy seguro. Pero ahora cuénteme con exactitud qué ha pasado. Y no se deje nada por nimio que pueda parecerle. Sí, bueno, su mujer nos avisó porque se había desmayado en la calle y estaba teniendo temblores. Cuando llegaron hasta él tenía esos temblores. No, pero se encontraba muy confuso y estaba mareado. Ni siquiera reconocía a su mujer y no sabía dónde estaba. ¿Tenía fiebre? No, ni la ha tenido en toda la noche. No, ahora tampoco tenía. Bueno, su mujer nos dijo que antes de desmayarse le dolía mucho la cabeza y que no hablaba bien. Eso es malo, ¿verdad? Siga contándome. Le trajimos aquí porque era el lugar más cercano. Le pregunté a su mujer si había tenido episodios similares y me dijo que sí, y que apretaba mucho los dientes, así que supuse que podía ser una crisis epiléptica. Sí, es un razonamiento lógico. De hecho, en cuanto llegamos tuvo otro ataque. Lo colocamos de lado y le puse un trapo en la boca. Bien hecho. Y me quedé cuidándolo mientras ella iba a buscar al médico. Pero no lo encontramos y por eso te llamé a ti. ¿En algún momento ha recobrado la conciencia? A ratos, pero nunca del todo. ¿Estás segura de eso? Sí, hemos estado cuidándolo toda la noche. Pero de ser epilepsia ya debería haberse recuperado. Puede que este hombre alguna vez haya sufrido alguna crisis epiléptica, pero no es sin duda lo que ha pasado ahora. ¿Y qué cree que es? Su informe ha sido muy claro, concreto y detallado, con todo lo que me ha dicho y lo que yo valoro. Me da que este hombre ha sufrido una apoplejía cerebral. ¿Es grave? Muy grave. ¿Pero se recuperará? Tal y como está, no creo que pase de esta tarde. ¿Y no hay nada que podamos hacer? Lo siento. Aurora. Una apoplejía. No supe verlo, Celia, y ahora este hombre va a morir por mi culpa. Aurora, te he visto desvivirte por ese hombre igual que te has desvivido siempre por todos tus pacientes. No es culpa tuya. ¿Y eso qué más da ahora? Has hecho todo lo que has podido. Pero no ha sido suficiente. No digas eso. La señorita Celia tiene razón. Pensará que se lo dice porque es su amiga, pero yo se lo digo porque soy médico. ¿Ves? Lo que ha pasado no es culpa suya. Pero si usted hubiera estado aquí ayer, podía haberlo salvado. Lo habría intentado, pero Pero podría haberlo hecho. usted no podía saber lo que tenía. Pero soy enfermera. Precisamente por eso, no es médico. Y una apoplejía cerebral es una afección muy difícil de diagnosticar. Sí, pero si yo me hubiera dado No hubiera cuenta... podido hacer nada, no tiene conocimientos ni medios para poder atenderlo. No se torture, créame. De no ser por usted, este hombre llevaría horas muerto en la calle. Lo ha tratado con compasión, con humanidad. Ha mitigado su dolor y se ha sentido atendido. Créame, ha hecho un trabajo excelente. Es una de las mejores enfermeras de Madrid, eso lo sé bien. No se le puede pedir a una enfermera que haga el trabajo de un médico, y usted lo sabe. Le voy a hacer una pregunta. Si hubiera habido un médico aquí ayer, ese hombre se habría salvado. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Ya lo sé. Es culpa de la situación. No es justo que no haya ni un solo médico aquí en Arganzuela y eso es algo que vamos a cambiar. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Pero antes de resolver eso, creo que hay que ocuparse de otra cosa. ¿Cuál? Avisen a la esposa de este hombre. Querrá verle y despedirse de él. Una apoplejía. ¿Y eso qué es? Es cuando hay un problema con la sangre que va a la cabeza. Cuando no llega bien o se ha roto una vena dentro. ¿Y es muy grave? Sí. ¿Y qué le ha mandado el médico? ¿Pasa algo, señoritas? Caridad, el médico no le ha dado nada. ¿Por qué? Entiendo. ¿Y cuánto tiempo? Eso no se puede saber. Puede tardar horas o minutos.
Se irá apagando lentamente. Lo sentimos mucho, Caridad. El médico ya no pudo hacer nada más. Eugenio, tú no puedes hacerme esto. Que le he dicho a los niños que estabas bien y que te ibas a poner bueno y que ibas a volver a casa como las otras veces. Siento dejarte sola, Caridad. Lo siento muchísimo. Pero si tú eres fuerte como un toro, no puedes irte así de repente y dejarme sola con la casa y con los niños. No te olvides de decirles cada noche lo mucho que les quería su padre. Pero es que no recuerdas lo que me prometiste ensamblar. Cuando me pediste, me dijiste que pasara lo que pasara, jamás te apartarías de mí y que nunca me ibas a dejar sola. Y ahora tienes que cumplir tu promesa, Eugenio. Eugenio. Eugenio, por favor. No te vayas. Que Dios no te necesita tanto como nosotros, por favor. Sé que lo peor fue cuando se despidió de su marido. A ver cómo se lo contaba a los niños. Casi me parte el corazón. Es que no sé cómo los va a sacar adelante a partir de ahora. Que con el sueldo de los dos apenas les llegaba. Pobre mujer y pobres niños. Ojalá pudiéramos hacer algo por ellos. Pero si un médico lo hubiera visto a tiempo, esto no estaría pasando. Pero tú no eres médico. Pero no es justo, debería haber uno. No es normal que el único que haya esté a más de 2 horas de camino atravesando una cañada embarrada y sin iluminar. Y que quizá no puede venir, porque su situación tampoco es muy privilegiada. Tú sabes que yo vine aquí solo por ti. Lo sé. Con miedo por lo que se decía de este lugar y de su gente. Que eran todos unos delincuentes, menesterosos, pero eso no es verdad. Es buena gente, trabajadora, que solo intentan sobrevivir malamente. Como Eugenio y Caridad, o como Lorenza. El problema es el abandono. Nadie se preocupa por ellos. Desde la escuela intentamos hacer algo. Ya, pero no es suficiente. Y no lo digo solo por ellos, lo digo por mí. ¿Por ti? Sí, Celia, estoy embarazada. En cualquier momento puedo necesitar a un médico. Y no podré caminar 2 horas de noche por esos caminos. Arganzuela no solo necesita una escuela y carreteras, necesita una casa de socorro con médicos y con enfermeras. ¿Qué? Me alegra ver a esta Aurora. A la luchadora. A la que conocí, la valiente, la sufragista. La que me salvó la vida y la que pretende hacer lo mismo con todos los vecinos del barrio. Había desaparecido, pero parece que ha vuelto. Pues ahora que estoy aquí, vamos a conseguir ese médico las dos juntas. Te echaba tanto de menos, mi amor.